Hola. Eh, el video pasado apareció la cantidad de Bernoulli y unas características importantes de los fluidos en términos de su dinámica ondulatoria. Y en este video de acá voy a hablar de cómo quedaría escrito según un enfoque integral de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Cuando estamos hablando de un enfoque integral, directamente lo que estamos, bueno, esto acá se llama teorema de cantidad de movimiento. Teorema de cantidad de movimiento, de movimiento, eh, que no es nada más que la segunda ley de Newton, pero escrita ahora según un enfoque integral. Cuando estoy hablando de un enfoque integral es que tenemos un volumen de control grande, ¿ya? No infinitesimal. A eso es lo que me refiero que es grande, que no es infinitesimal de dimensiones de X, de Y, de Z, ¿ya? O sea, no estamos en ese enfoque, porque ese enfoque de ahí, cuando tomamos un volumen de control, y trabajamos sobre un volumen de control infinitesimal, lo que nos lleva a esa ecuación de Navier-Stokes, ¿ya? Pero en este caso de acá no estamos con un volumen de control, sino que estamos hablando sobre un volumen de control más o menos grande, donde lo que nos interesa conocer es qué es lo que pasa con, en grandes rasgos, el fluido, qué es lo que está haciendo con el fluido. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos una placa, aquí, una pared sólida. Este ejemplo se lo he mencionado en algún minuto. Y por aquí hacemos que entre un caudal Q con una cierta velocidad U, ¿ya? Con un chorro. Tomamos un ventilador de aire y lo apunto hacia la pared. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo con ese ventilador de aire? Viene el aire que va a estar entrando, viene, entra, pero de repente se topa con esta pared sólida, esta pared, ¿ya? Y necesariamente el aire lo que tiene que hacer es, no puede cruzar por la pared, sino que lo que tiene que hacer es desviarse, ¿ya? Entonces, como resultado de aquí, el aire se va a tener que desviar y va a salir hacia arriba con una cierta velocidad. Y para que esto ocurra, yo lo que tengo que hacer es, por una parte, tengo que frenar el aire en la dirección X y además lo que tengo que hacer es acelerar el aire en la dirección transversal eh, a la pared. Viene, tengo que desacelerarlo en X hasta llegar a decir que aquí en la pared voy a tener una velocidad U es igual a cero, ¿ya? Ahí en la pared puede tener una velocidad U igual a cero, entonces tengo que desacelerarlo hasta que frenarlo completamente en la dirección X y además tengo que acelerarlo en la dirección perpendicular, de manera tal de que todo el caudal que está entrando de aire tiene que estar saliendo en el régimen permanente, ¿ya? Entonces, en el régimen permanente, en el régimen permanente, el caudal de entrada tiene que ser igual que ser igual a la suma de todos los caudales que salen, ¿ya? Si es que esto acá no ocurriera, tendríamos que aceptar de que hay algún tipo de acumulación de aire en la mitad del camino, de volumen de aire, lo cual no se condice con el supuesto de régimen permanente. Si estamos hablando de un régimen permanente, no hay ningún cambio en el tiempo. Si tenemos alguna acumulación, estamos aceptando de que hay algún cambio en el tiempo, ¿ya? Eh, por lo tanto, todo el caudal que entra tiene que salir. Eso es un, un principio básico sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando. Eventualmente, también podemos decir de que si seguimos trabajando con el régimen permanente, vamos a decir de que nabla B es igual a cero, por lo tanto, el Bernoulli es una constante, ¿ya? Eh,
Y ustedes pueden ver es de que si acá está entrando con una velocidad U, en toda esta parte yo tengo una presión atmosférica, por acá tengo una presión atmosférica, por acá voy a tener una presión atmosférica, y para ahorrarnos el problema de G, voy a colocar G hacia adentro, ¿ya? Eh, Necesariamente esto de acá me dice que B cuadrado dividido por 2G más P partido por gamma es una constante, y esto de acá va a ser igual siempre, igual a la presión atmosférica dividido por gamma, que en sí es una constante. Por lo tanto, la velocidad es uniforme. También es uniforme dentro del análisis. O sea, esta de acá, por aquí, si aquí está entrando con una velocidad U, por aquí está saliendo con una velocidad, y voy arriba también está saliendo con una misma velocidad U. Es uniforme y es igual a U. ¿Ya? Eso es lo que la segunda cosa que nos está entregando, y eventualmente este análisis de acá es lo que nos permite decir, relacionar qué es lo que va a estar ocurriendo con los espesores, el tamaño del flujo, de por dónde está saliendo el aire, de manera tal de, junto con todo el caudal que entra, tiene que ser igual al caudal que sale, y que el Bernoulli es uniforme en el espacio, por lo tanto, en este caso en particular, la velocidad es uniforme en el espacio. Ahí yo puedo encontrar una relación para poder calcular cuánto valen los espesores. Eh, pero sí, todavía no logramos explicar por qué esta cosa de acá frena, ¿ya? Por qué frena y por qué se desacelera. Y para poder calcular eso de ahí, es que ahora sí vamos a llegar al TCM, Teorema de Cantidad de Movimiento, TCM, que me dice que la sumatoria de fuerzas externas en un volumen de control va a ser igual a la sumatoria rho QV que sale menos la sumatoria de los rho QV que entra. ¿Ya? Así va a quedar escrito el tema del teorema de cantidad de movimiento, que como les decía, es la segunda ley de Newton, o sea, la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Eh, ¿Y a dónde estará la aceleración? Aquí. Esto de acá es lo que queda de las aceleraciones convectivas. Si se acuerdan, es B punto nabla B, lo que queda de todo ese análisis cuando hacemos integramos sobre un volumen de control que ya no es un infinitesimal, sino que trabajamos con una cosa grande. Lo que queda es la resultante de los términos de rho QB, que no es nada más que la advección de momentum que sale menos la advección de momentum que entra. Y un desbalance en estas cosas de acá estaría explicando ahora entonces un desbalance en términos de la fuerza externa que van a estar actuando sobre este volumen de control. ¿Y cuáles son las fuerzas externas en este caso de acá? Yo lo que... este es mi volumen de control. Tenemos el aire que viene entrando por aquí. Se va hacia arriba, se va hacia abajo. Y esta de acá, digámoslo así, va a ser todo mi volumen de control. ¿Ya? ¿Y cuáles son las fuerzas de este volumen de control? Si es que ustedes me dicen, bueno, tengo presión atmosférica, tiene que ser igual a cero por todos lados. Eh, Sobre este volumen de control va a estar ejerciendo una fuerza F. Esto nada más que es la fuerza que ejerce la pared sobre el fluido. ¿Ya? Que es esta fuerza F, que yo le llamé F, y mediante el teorema de cantidad de movimiento, eh, podemos calcular entonces cuánto vale esta fuerza F. Ustedes me dicen, ¿ya dónde salió esa fuerza? Eh, Saquen la mano fuera cuando se anda en el auto, que lo que van a sentir es que el fluido va a tender a empujar la mano hacia atrás. Y ustedes me dirán, claro, pero eso es por un arrastre. No necesariamente, porque acuérdense que yo lo que tengo que hacer es frenar el flujo en la dirección X y tengo que acelerarlo en la dirección Y. Por lo tanto, ese frenar el flujo en la dirección X quiere decir de que yo acá, en este punto de acá, voy a tener un aumento de la presión. ¿Ya? Para poder frenarlo, se genera un gradiente de presiones que es el que me encargado de frenarme el flujo hasta llegar a un valor de igual a cero. Así que ese aumento de la presión es lo que yo estoy sintiendo como esta fuerza F. ¿Ya? Eh, entonces, aquí, si esto de acá es vectorial, la sumatoria de fuerzas en X,
tiene que ser igual a rho QV que sale menos rho QV que entra, donde la componente vectorial está dada por la velocidad. Entonces, si es que esto en X es nuestro volumen de control así, ¿ya? Vamos a tener que menos F, que esto acá no es nada más que la resultante de las fuerzas externas, en X, ¿ya? Rho QV que sale, ¿cuánto está saliendo por aquí? Cero, no está saliendo nada. ¿Cuánto está entrando? Es menos, porque estaba con ese signo menos que tengo acá arriba, menos rho Q U, ¿ya? Por lo tanto, F es igual a rho Q por U. Eso es lo que me está diciendo entonces el teorema de cantidad de movimiento, que donde ahora yo no me pierdo con o sea, yo no me interesa el detalle en términos de cómo es el campo de presiones que se genera, sino que solamente necesito una cantidad integral que me diga cuánto vale la fuerza que yo necesito para poder frenar este chorro. Bueno, esa fuerza es rho Q por U, depende del caudal, depende también de la velocidad, o sea, depende del caudal por un lado y depende de la velocidad por sí solo, y depende de la densidad del fluido. En particular, la fuerza es igual a rho Q por U. Entonces, eh, y todo esto acá viene del teorema de cantidad de movimiento, que como les decía, lo podemos escribir de esta forma acá, donde la sumatoria de la fuerza externa, vector, en X, Y, Z, tiene que ser la rho V que sale menos rho V que entra. Un desbalance en estos momentum necesariamente produce un desbalance en términos de las fuerzas externas que van a estar actuando sobre este volumen de control, sobre un volumen de control que ya no es chiquitito, sino que es grande, ¿ya? Y aparecen cosas globales como esta fuerza F, como yo les decía, que es la fuerza que resulta del campo de presión que se genera sobre este sistema. Entonces, en general, para abordar los problemas de mecánica de fluido, aparece continuidad de masa, ¿ya? Conservación de masa, punto cero. Aparece un tema de qué es lo que pasa con energía, que lo vamos a estar escribiendo en términos del Bernoulli, ¿ya? En este caso acá, donde el Bernoulli, en este problema en particular, el Bernoulli es una constante y es lo que nos permite llegar a la conclusión de que la velocidad entonces del fluido en este sistema de acá es uniforme en el espacio. Y el tercer principio es la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas externas es igual a masa por la aceleración, donde en el caso de un fluido en movimiento, el término de la masa por la aceleración queda escrito como los rho QV que sale, los momentum de salida, la advección de momentum de salida, menos la advección de momentum de entrada. Y un desbalance en esta cosa de acá, principalmente inducido por cambios en la velocidad, tiene que estar necesariamente asociado a una fuerza externa que va a estar actuando sobre nuestro volumen de control. Donde el caso directo es este de acá, de una placa, si tengo un aire, choca, tengo que desacelerarlo y se tiene que acelerar en la dirección transversal, para poder explicar entonces lo que estaría ocurriendo con este fluido. Eso, nos vemos, chao.